Hola de nuevo a todos. Hoy, día 27 de marzo de 2022, finalizan estas 12 jornadas de Egiptología de Valencia y asistimos ayer a 3 conferencias verdaderamente magistrales. Todo ello dentro de esta temática que estamos, en las que estamos aquí en estas 12 jornadas, el mundo funerario en el Antiguo Egipto, creencias y actitudes ante la muerte. La doctora Lucía Díaz Iglesias nos introdujo en la recesión tebana del libro de la salida al día y su trabajo relacionado con este compendio de fórmulas mágicas en la cámara funeraria del funcionario Yehuti. El doctor Jesús Herrerín nos expuso sus trabajos e investigaciones relacionadas con la patología de las momias egipcias, y el doctor Luy pues, nos hizo un relato exhaustivo de las expoliaciones en el Valle de los Reyes y que tuvo lugar durante el Imperio Nuevo, pero sobre todo el desmantelamiento de las tumbas del Valle en las dinastías posteriores. Y hoy se clausuran estas jornadas con la visión artística del mundo funerario, con la noción poética de las imágenes, con la significación de los programas iconográficos. Tenemos con nosotros a Miquel Carceller Sindreu. Hola, buenos días, Miquel. Hola, buenos días. Un placer. Miquel Carceller es licenciado en Historia de Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Egiptología por la misma universidad. También es profesor en la actualidad, profesor en la actualidad de programas de egiptología y de arte egipcio y civilización egipcia en el IEPOA, en el Instituto de Estudios de Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona, y también es profesor de la European International School en Barcelona. El tema de la ponencia de Miquel Carceller hoy es Ut Pictura Poesis, las escenas funerarias tebanas entre la hierofonía y la perceptualidad. Por favor, Miquel, te pediría que nos hicieras un breve resumen de la ponencia que vas a realizar hoy y que va a clausurar estas jornadas. Vale, intentaré ser breve. Claro, la idea de fondo, y de ahí el título extraído de Horacio, es que el arte es una forma de expresión y la poesía también es arte. Y del mismo modo que la poesía, aparte de transmitir un mensaje, lo que hace es enriquecer este mensaje con otras capas de significación, a mi juicio las imágenes del Antiguo Egipto y especialmente las imágenes funerarias y probablemente las más densas semióticamente sean las de las tumbas privadas, es precisamente esa la función que tienen, ¿no? La de enriquecer con distintas capas, de modo que, pese a que puedas estar viendo una escena a priori cotidiana, en realidad tenga distintos niveles de significación y necesitemos unas claves de descodificación para poder captar estos distintos niveles, ¿no? Entonces actúa un poco como una poesía, y si te fijas en el título también está la perceptualidad, que haría referencia a que también hay algo tangible. La hierofanía es la presencia de lo sagrado en lo terrenal y la perceptualidad es esa de lo tangible, porque realmente hay pequeños detalles, hay escenas deliciosas en las que pues, una chica se está tocando el pelo, uno se gira, hace una gracia y gestualidad. Entonces es tremendo cómo juegan con ambas esferas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, esperamos pacientemente tu ponencia y ya pues nada, vamos allá. Gracias, Miquel, por venir a estas jornadas. Un placer, gracias a vosotros. ¿Se oye bien así? Sí. Bueno, primero de todo, el agradecimiento, de hecho, no es que sea mutuo, es que es mayor por mi parte, por invitarme, por asistir, por dejarme formar parte y compartir cartel con tamaños colosos con los que he compartido. Solo espero no desmerecerlos, ese es el último. El trato recibido, aunque hayáis hecho que pare mi operación bikini durante unos días, pero bien está.
Y de algún modo es curioso porque pese a que las jornadas están versadas sobre el mundo funerario, en realidad yo creo que lo que hemos hecho es, o lo que han hecho de momento, espero contribuir en ello, es darle vida. Porque en las otras tres, en realidad, lo que se ha provocado es ver quién había detrás de aquellos que hacían las inscripciones y que de algún modo transmitían a través de los textos esas creencias, descubrir cómo de brutos eran algunos en los castigos, supuestamente, y poder descubrir qué enfermedades tenían, y ver, que a mí me dejó también anodado, cómo, pese a las propias creencias y pese a esa necesaria religiosidad, que yo creo que es fundamental para entender el Antiguo Egipto, desvalijaban las tumbas de sus antiguos ancestros. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho es, en realidad, dar vida a ese Antiguo Egipto, hacer como un pequeño viaje temporal y comprenderlos mucho mejor. Entonces, en este marco, lo que yo intentaré es la otra pata del taburete de 4, que sería verlo a través de las imágenes. Entonces, escogí el título, suena un poco así extraño, básicamente porque está extraído de una cita de Horacio y porque me gustaba la idea que de algún modo aunaba la idea de la poesía y de la imagen. De hecho, hay otro término que estuve dudando mucho, que sería esta idea de hacer una éfrasis, ¿no? Una éfrasis sería como la descripción de una obra de arte a través de otra obra de arte, por ejemplo, ¿no? Es como metalenguaje dentro del mismo. Pero me gustaba lo de la idea de la outpictura poesis porque realmente es tratar, igual que la poesía transmite un mensaje, pero lo enriquece, le da otras capas semánticas, añadiéndole una mayor densidad de significación, la imagen, como historiador del arte, yo creo que en muchas ocasiones lo hace, pero en el caso del Antiguo Egipto, yo creo que aún más. Y este subtítulo de entre la hierofanía y la perceptualidad, que de hecho, pocos minutos antes estaban preguntándome, busca esto, entender que si la hierofanía sería la presencia de lo sagrado en lo terrenal, a través de algún objeto o a través de algún símbolo que se ve muy claro, la perceptualidad haría referencia a eso más tangible, ¿no? A eso más contingente, a eso más cotidiano, más mundanal, que nos da la sensación de ser algo estandarizado. Y en realidad, a mi juicio, las imágenes egipcias transitan entre ambos dos y es necesario en ocasiones intentar descodificarlo para ver en qué capa de significación estamos, ¿no? Si nos quedamos en una primera capa o vamos más para adelante. De hecho, si os fijáis, la cita con la que hacía referencia de Horacio habla precisamente de esto, ¿no? Dice que la poesía es como la pintura, habrá una que cuanto más te acerque más te cautivará y otra que lo hará cuanto más te alejes. Es muy visual, precisamente, esta significación, ¿no? Dice, está ama al oscuro, aquella quiere ser vista con luz, pues no teme el agudo aguijón del crítico. Nosotros intentaremos que hoy hagamos todos un poco de críticos. Y esto nos agradó una vez, aquello lo hará 10 veces. Yo creo que más de 10, pero... Y en los años 40, el poeta Rafael Alberti, lo he cortado porque era larguísimo, hizo un poema, de hecho en un libro en el que de algún modo dedicaba poesías a varias obras de arte que conocía, hizo una en la que, fijaros lo que decía, repito, es muy largo, he cortado, es: el diablo cicudo, ojipelambrudo, cornicapricudo, pernicolimbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosquicojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. También podría haber cogido uno más fácil. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, dormir y dormir, llorar y llorar. Mandroque, mandroque, diablo palitroque. Pío, 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 cabalgo y me río, me monto en un gallo y en un puercoespín, un burro en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín. Y al final acaba diciendo: pintor en desvelo, tu paleta vuela hacia el cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno. ¿Sabéis a cuál se refiere? Yo soy de preguntar.
Así que podéis decir, o sea, podéis jugar porque hoy no pongo nota. Exactamente, el Jardín de las Delicias. Y precisamente el Jardín de las Delicias, hay muchas, pero deben ser una de las, si hiciésemos un ranking, igual de las 10 obras más complejas de intentar encontrar su significación y tampoco estar muy seguro si la encontraríamos. Pero desde luego me gusta la analogía porque supuestamente estaríamos ante un paisaje o ante 3 paisajes. Unos paisajes que para nada serían paisajes reales que estuviese viendo el Bosco, podría haberse inspirado, no digo que no, sino que estaría haciendo alusión a unos paisajes del mundo del imaginario, a unos paisajes trascendentales, a unos paisajes en los que está haciendo referencia al inicio de los tiempos, al día a día, y este día a día que como veis se lo pasaba muy bien, igual que veremos los egipcios, y las consecuencias de pasárselo bien. Y precisamente si algo necesitas para intentar acercarte, y yo creo que en este estamos muy lejos aún, a cuál sería la significación de las distintas imágenes, es un pequeño proceso de decodificación de cada uno de los distintos signos que aparecen dentro, porque tendrías que conocer cuál era la significación que para el momento, para el contexto o incluso para el autor tendría, pues, por ejemplo, la figura del búho, ¿no? Por decir algo, la lechuza, en la antigua Grecia, símbolo de sabiduría, y en cambio, en esta tardo-edad media, que hay un poco de discusión si esto es gótico tardío o renacimiento temprano, pero en esta época la lechuza pasa por ser, sobre todo en la zona norte de Europa, símbolo del diablo. Entonces, aquí, claro, un mismo signo que siglos antes habías interpretado bajo una concepción distinta, tienes que reconfigurarlo para poder comprenderlo, ¿no? Tienes que tener claro cuáles son los distintos pecados capitales para poder entender qué es lo que está simulando en las distintas escenas, por ejemplo, en el mundo, en el más allá, en el infierno, que es lo que ha representado, ¿no? Pero es que además, esto es importante el contexto, la forma. Es un tríptico, de hecho, estoy haciendo lo que siempre le digo a mis alumnos que no hagan nunca, que es, pero es una cuestión de tiempo, que es empezar por el final. En realidad, para comprender el Jardín de las Delicias habría que haberlo cerrado primero, comprender que se está creando el mundo y cuando lo abres, ver el resto. Pero es que habría que entender aún más que esto, al ser un tríptico creado en un momento en el que se ha transitado los puntos focales, estoy utilizando ya terminología que haré servir después, ¿vale? Los puntos focales de una iglesia, que es cuando se crea el retablo. De hecho, la idea de retablo es porque si antes estaba en la tabla, en el altar, las iglesias se hacen más grandes con la llegada del gótico y, por tanto, para poder ver la imagen, el fiel, tienen que ponerlo retablo, tienen que ponerlo detrás y tienen que ponerlo más grande. Entonces, supuestamente, adopta una forma de retablo, aunque sea en tríptico, cuando, eso no se sabe, pero a mí permitidme que dude que esto pudiese llegar a estar en una iglesia, básicamente por la gravedad de ciertas escenas. Pero precisamente es eso lo que yo creo que buscó el Bosco. Tampoco voy a detenerme porque me gusta mucho, pero no va de esto el seminario. Pero la idea es que necesitas este conocimiento de estos códigos y sobre todo el contexto para poder tratar de acercarte. En este sentido, esto debemos hacerlo también con las imágenes del Antiguo Egipto. Y a menudo no caemos en la cuenta. Este icono cultural ya es más conocido, ya hay mucha más gente que entiende que esto no es una escena de caza y pesca, pero hay muchos otros que no parecen tan claros y que yo creo que deberíamos acercarnos desde este punto de vista, ¿no? Además, la tumba, y esto nos lo han contado los anteriores ponentes aún mejor que yo, pero recuerdo que la tumba es un lugar con distintas funciones, ¿no? Pero es un lugar en el que de algún modo se está intentando promover o enseñar la prosperidad del difunto, una prosperidad futura, ¿no? Es un espacio, yo creo que para mí es el principal, lo que pasa es que no quería ordenarlos en un ranking, ¿no? Pero el principal motivo o la principal función, un espacio de transfiguración, un espacio de transformación.
y por tanto cualquier espacio de transformación es un límite, es un espacio liminal, es un espacio de transición, ¿no? También es un lugar de protección basada en las creencias, en la performatividad. Voy diciendo palabras muy raras que luego, si a alguno le parece raro, me podéis parar y si no, yo las voy intentando definir, ¿vale? Y además es un espacio memorial. Lo malo es que yo creo que al entender memorial como si fuese un álbum de recuerdos, nos da la sensación que lo que estamos viendo son imágenes, retazos de su vida diaria y, por tanto, tendemos a leer de forma literal, en esta capa inicial, lo que estamos observando. Y ahí es donde creo que habría que ponerle como un asterisco a este memorial, ¿no? Es un memorial que, de algún modo, es lo que quiere que se recuerden, no lo que hizo. En este sentido, además, en el caso de las tumbas, y ya no solo me centro en Tebas, yo creo que hay una suerte como de decalaje, ¿no? Porque podría ser más preciso y hacer más subdivisiones, pero por lo menos entender que hay como 3 esferas, 3 ámbitos, 3 categorías, 3 divisiones, llamadle como queráis, en esta zona, ¿no? Tenemos una primera división en la que, evidentemente... Uy, perdón. Spoiler. En la que hay... Es que tengo el dedo muy gordo y le doy donde no toca. Ahora, en la que tenemos las tumbas regias, las tumbas del Valle de los Reyes, tenemos, a mi juicio, y luego explicaré por qué, una segunda división, con todos mis respetos, en lo que serían las tumbas de los artesanos, y tenemos una segunda B, para no llamar tercera, que yo las adoro, lo que serían las tumbas nobiliares. Me da igual la necrópolis a la que pertenezcan. ¿Por qué? Esta división yo la baso en la densidad semiótica. Ahora hago una pequeña apreciación, un pequeño paréntesis. ¿A qué me refiero con esto de la semiótica? La semiótica es la ciencia que estudia los signos y aplicada a la imagen egipcia, si nosotros entendemos la imagen egipcia como un conjunto de signos que están interactuando entre ellos y que por tanto tienen una significación propia, individual, nosotros necesitamos comprenderlo. Es un poco como las señales de tráfico, ¿no? Necesitamos conocer que si es un triángulo advierte de algo te llama la atención, ¿no? Puede ser peligro si está boca abajo o atención si está boca arriba. Nuestra cultura del amarillo normalmente suele ser de algo que también puede ser peligroso, incluso mortal. Es decir, tenemos una codificación, ¿no? Entonces, en este sentido, si nosotros tratamos las imágenes egipcias como signos semióticos y le otorgamos o intentamos otorgarle esta significación, lo que podemos darnos cuenta es que en función de la cantidad de signos que combinan, a la vez es más o menos denso, ¿no? De ahí que esto sería como un modulador, ¿no? Porque el egipcio tiene la capacidad, el artista, de modular cuán denso quiere que ese mensaje sea. Quiere o debe, porque ahí entra también el decoro. Y en este sentido, nuestra clave de descodificación sería la hermenéutica, que es la ciencia de descodificar los mensajes. Entonces, si nosotros hacemos uso de esta hermenéutica e intentamos descomponer las imágenes como si hicieses un análisis sintáctico en el que te fijas qué función está llevando a cabo cada una de los términos, para luego comprender la significación total de la imagen, de la sentencia de la oración. Si haces lo mismo con la imagen, verás si es haciendo el paralelismo con la lengua, si es una oración que tiene una subordinada y es más largo o es un sintagma más cortito, ¿no? ¿Entendéis por dónde voy o me lío un poco? Como hoy no es después de comer, he pensado que estaríais más despiertos. Vale. Y por tanto, esta densidad semiótica es lo que a mi juicio me hace hacer esta división, ¿no? Las tumbas del Valle de los Reyes serían altísimamente densas y, de hecho, ahora os hago muy rápidamente unas cuantas imágenes para que veáis.
A nadie se le ocurriría decir que estamos ante escenas visibles en el día a día, ¿no? Escenas de paisaje. Las tumbas de los artesanos, por ser quienes realizaban esto, aunque en el tiempo sean más concentradas en unas dinastías que no, por ejemplo, las de nobles, por lo menos las que están decoradas, están a caballo porque se permiten algunas licencias que pertenecen más al ámbito de lo áulico, a lo que sería el arte formal, mientras que la de los nobles, la segunda B, son mucho más informales, en el buen sentido de la palabra, mucho más perceptuales, de ahí el título inicial, mucho más contingentes, pero no por ello no codificadas. Ese es donde yo quiero ahondar en que no podemos caer en ese error. En este sentido, si nos fijamos en una mini selección de temas que podamos encontrar en tumbas regias, veremos que hay todos estos libros, como si fuesen una suerte de instrucciones para llegar al más allá, con tipologías muy distintas, haciendo referencia, pues bien sea, por ejemplo, la de Tutmosis III como si fuese a un papiro abierto, ¿no? O bien sea que hacen alusiones a distintos capítulos o a distintas presentaciones ante deidades, pero lo que configura los muros de estas tumbas, automáticamente al verlo ya te das cuenta que necesitas este manual de descodificación que hace referencia única y exclusivamente a este mundo un poco del más allá, ¿no? A esta relación entre lo que sería la inmanencia y la trascendencia. Por contra, las de los artesanos, como os decía, si os fijáis, ahí ya podemos ver que hay un poquito de cada, ¿no? Porque da la sensación de que podemos encontrar algunas escenas más reconocibles, más cotidianas, más contingentes, como por ejemplo, parece, no es que lo sea, como por ejemplo este hombre que está bebiendo en este lago con la palmera, o incluso pudiésemos comprender que en esta escena del proceso de momificación esto fuese un sacerdote con la máscara y no el propio Anubis. Podríamos creer que estamos en este ámbito más de la vida mundanal, ¿no? Pero a la vez encontramos que en las mismas tumbas podemos ver cómo los difuntos, a veces el difunto y su esposa, pues se presentan directamente ante deidades. Aparecen ya una serie de signos combinados que de algún modo hacen referencia a espacios concretos, pero espacios liminales, espacios de transición, la montaña tebana con el Wujat, con esta especie como de pequeño incensario, como si fuese formando parte de una ceremonia y a Osiris al frente, o incluso directamente imágenes de esta geografía simbólica, los campos de Yaru, en la que automáticamente ya se ve cuáles serían los supuestos quehaceres de los nobles en el más allá, ¿no? No se lo cree nadie que estos nobles estuviesen arando la tierra, pero supuestamente ya pertenecen a ese paisaje, ¿no? Y además empieza a verse también, yo creo que un poco como a imitación de lo que hacían los reyes, una inspiración, una copia, si le queréis llamar así, entre distintos motivos que aparecen de forma recurrente en varias de estas tumbas, ¿no? Por ejemplo, os he puesto dos ejemplos, tanto la de Jaemteri como la de Pashedu, en la que se ve esta representación de la montaña tebana. En esta, además, se ha visto estos brazos con el sol, luego hablaré sobre ello. O, por ejemplo, esta de Amennacht y la de Senedjem tienen ambas dos el mismo tipo de paisaje de los campos de Yaru, que está extraído de viñetas del libro del Salir a la luz del día. Y por tanto, se ve una suerte como de patrones que van siguiendo. Por contra, en el caso de las tumbas de nobles, esta segunda B, da la sensación de ser escenas mucho más comprensibles, por lo menos en algunas de las partes. Os hablaron también ampliamente de los distintos espacios que formarían parte de las tumbas estándares, no todas sean tan cuadraditas y tan
siguiendo este esquema, pero más o menos hablaron de estas dos salas, ¿no?, transversales, en esta forma de T invertida, y tanto la sala transversal como la longitudinal acostumbran a tener unos programas iconográficos muy específicos, muy centrados en, no me gusta mucho generalizar, pero vamos a decir en unas escenas más del más acá en esta primera sala y del más allá en esta segunda sala. Y por tanto, da la sensación de ser estas imágenes que tanto tiempo se han llamado de vida cotidiana, por lo menos las de la sala transversal. Aquí hay un detalle que también es importante y que muchas veces, no en estas conferencias evidentemente que sí lo dijeron, pero a veces pasamos por alto, que es que hay otro espacio, que es el del patio. Básicamente, ya no por los pozos que puede haber, sino porque ya implica esta transición, este momento en el que de igual modo que cuando tú entras en un templo y franqueas el témenos, ¿no?, la muralla, ya entras en la parte sagrada, cuando tú entras en un espacio, un recinto funerario en una tumba de nobles y entras en el patio, ya estás dentro y por tanto ya hay que comprender que ha habido esta transición. Y a medida que te vas adentrando aún más adentro, te vas metiendo en las entrañas de Hathor, ahora vuelvo sobre ello, esta transición se hace más aguda y de ahí que las imágenes presentes en la sala longitudinal, yo os diga que parecen como del más allá, ¿no?, y que se van escenas pues, de posiblemente del tránsito, la procesión a Abido, o por ejemplo de partes del ritual funerario, o por ejemplo, en este lado, luego lo veremos, en la de Mena, está la famosa psicostasia, ¿no?, y por tanto da la sensación de que están más cerca. Y además es interesante que os fijéis, ahora que hablaba de los espacios liminales, de estos espacios de frontera, que normalmente están delimitadas, están todas enmarcadas, todas las escenas, por unos marcos, unos frisos Hecker, que lo que nos están anunciando es que estamos cambiando de espacios y, por tanto, entrando y saliendo dentro de la propia tumba. Es decir, estamos dentro, pero estamos más o menos dentro, más o menos cerca de este más allá. Y esto es importante porque a cada nueva transgresión, a cada nuevo paso, estamos adentrándonos y nos lo indica el egipcio mediante estos frisos que representarían, si vais a la parte de Egipto más rural, aún algunas casas podéis verlas hechas como de adobe, con esas cañas, el encañizado y el propio adobe que hacen para compactarlo, ¿no?, y se ven como sobresalen estas ramas, que es lo que podría aludir estos frisos Hecker, ¿no? Y además intentan también adecuar en la medida de lo posible la orientación cardinal real con la orientación cardinal simbólica. La simbólica siempre está, estas dos salas aluden a un eje solar y a un eje nilótico, y por tanto el camino que haces cuando entras es el de seguir hacia occidente, ¿no?, hacia este más allá, mientras que el que es perpendicular es el que haría referencia al río, perdón. Pero de algún modo, cuando se puede, cuando la geografía, la orografía, las condiciones estas, lo que nos decía Lucía, por ejemplo, de estos estratos en los que se podían encontrar cuando lo permitía, pues también intentaban orientarlo de modo que en las escenas pues, realmente coincidiese. Por ejemplo, en la famosa escena que os he citado antes de caza y pesca, pues esto coincide con el norte, porque evidentemente si estas escenas hacen referencia a las marismas, al delta, pues el delta está al norte de Tebas, ¿no? O en algunos casos, no es este, cuando se representa la ida y la vuelta de Ábidos, pues en función de dónde está, pues también sigue esta orientación. Entonces, teniendo en cuenta este decalaje, yo voy a concentrarme en las de nobles. He sido muy ambicioso, incluso he puesto una última de artesanos a la que no llegaré ni en broma, tengo 60 diapositivas, pero, por si acaso, para hacer este paso de la segunda B a la segunda A, ¿no? Pero me concentraré básicamente para que veáis cuál es mi propuesta de lectura. Pero, antes de llegar, necesito hacer un súper breve repaso de palabras raras o de conceptos que tenéis que tener presentes
para lo que yo voy diciendo, ¿no? Para empezar, estos nobles, de algún modo, se fijan en unos iconos culturales que decía antes o unos arquetipos y, por tanto, están imitando muchas veces, formalmente hablando, este propio arquetipo, ¿no? Aquí se ve muy fácilmente el arquetipo, por eso lo he escogido como si fuese el de la masacre del enemigo. Esto entra directamente en consonancia con la idea del decoro, ¿no? Porque hay una normativa que impediría que los nobles pudiesen representar según qué, ¿no? No tienen ese privilegio y, por tanto, de algún modo están buscando el modelo, pero restringiéndose, en la medida de lo posible, a sus posibilidades. Luego hacen a veces trampas, ya veréis. Y esto se da por el principio de transposición. ¿Por qué? Porque este principio de transposición, que está directamente ligado con esta palabra rara que os he dicho antes, de la performatividad, se basa en lo siguiente, es decir, en este tipo de culturas de carácter mítico en el que funciona la idea de la performatividad o de la magia simpática, se basan en que aquello que está representado en un contexto evidentemente sagrado, en un contexto religioso, es aquello que se torna real, es aquello que va a existir. Un verbo performativo nosotros lo utilizamos hoy en día, es decir, un verbo performativo sería, por ejemplo, prometer o jurar, ¿no? Porque en el momento en que se está expresando, esa acción ya se ha cumplido. Luego, pues, engañar y no hacer caso y ser malvado. Pero si yo digo, os prometo que no me pasaré de tiempo, os estaré engañando, pero en ese momento he prometido y se ha cumplido, ¿no? Y si yo fuese sacerdote y estuviese en un lugar sagrado y os bendijera, en ese momento ya se cumpliría. Pues basándose precisamente en esta idea de la performatividad y del principio de transferencia, el simili similibus, lo que ellos representan es aquello que automáticamente va a darse por hecho. Muy rápido. Si os fijáis, aquí, en esta escena, está lanzando este bastón de caza a unos ánades que están volando. Pero ya tiene uno agarrado. ¿Qué piensas? Pues entonces no hace falta, ¿no? Ya, ¿para qué vas a lanzarlo? Ya lo tienes. Es necesario que mantenga esta posición para imitar el icono cultural, el arquetipo, el de masacre del enemigo, pero no se la va a jugar el noble a fallar, a quedarse sin presa, que también funciona a distintos niveles, ya no solo la presa en el carácter trófico, alimentario, sino en cuanto a neutralizar el caos que representaría lo salvaje, ¿no? Entonces, para no jugársela, es como yo mantengo el arquetipo, pero lo tengo agarrado. Y por el principio de performatividad y de transferencia, eso ya está, ya a la saca, ¿no? No diguis blat fins que no estigui el sac i ben lligat, pues lo mismo. Entonces, esto lo veremos muy a menudo, lo cual nos produce a nosotros a veces problemas a la hora de leerlo desde un punto de vista lógico, porque ahí, en lo que sería la oración, se habría producido un salto del antecedente por el consecuente, ¿no? Es decir, tú primero lanzas y luego lo agarras, no puedes agarrarlo y luego lanzar, no tiene sentido. Y eso es lo que hay que, de algún modo, evitar caer en esta lógica nuestra, ¿no? En esta lógica cartesiana e intentar leerlo a la vez, como distintos símbolos. ¿Va quedando claro? Vale. Como os decía, esto, en cierto modo, está vinculado al decoro, ¿no? Que Baines definió muy bien, y a estas restricciones que este decoro en ocasiones provocan. Son unas restricciones del discurso que en algunos casos se han tornado incluso en tabúes. Y ahí hay un tema también muy interesante que no me dará mucho tiempo, pero sí lo citaré luego, que sería, por ejemplo, el de la ingestión, ¿no? Es decir, aparece muchas veces supuestamente con ofrendas alimenticias o hoy vamos a hablar un poco del banquete, pero no come nadie, salvando la época del arte atonista, ¿vale? No come nadie. Y de hecho, ya no solo es que no coma nadie, es que las propias ofrendas están en un estado que es incomible en muchos casos. A menos que te guste el stick tartar, no te vas a comer una vianda totalmente cruda y por tanto ya no funciona. Pero esto probablemente tenga que ver con lo anterior, ¿no? Está como ligado, porque ahí estará siempre presente, tienes que hacer referencia a que vas a ingerir, pero hay este tabú
de ingestión. Luego, repito, hacen trampas o ingenios para poder salvar esta pequeña problemática. Y luego tabús, en el sentido, yo creo que no tanto un tabú como lo entendemos nosotros por moral, sino tabú por restricción discursiva de representar escenas abiertamente sexuales. También lo veremos y si estuvisteis con Marc lo sabréis de sobras. Y por tanto, estas restricciones son de algún modo solucionadas mediante esta densidad semiótica de la que os hablaba, ¿no? Mediante estos truquillos de codificar algunas escenas para significar algo que abiertamente no podrían mostrarlo. Y para acabar, sobre esto, la idea es que también tenemos que tener presente que evidentemente todo el mundo reconoce el estilo egipcio, todo el mundo tiene claro que hay unas características formales, ¿no? Que si la aspectividad, que si la jerarquía, que si la simetría, pero este estilo, precisamente, cuando tú lo conoces y ves que ha habido alguna anomalía, que se ha alterado, es cuando te está avisando que dices, un momento, si forma parte dentro de este mismo registro, de este mismo ambiente, y hay algo que incluso en ese mismo ambiente rechina, ¿no? ¿Rechina? Debe ser por algo, debe haber otra capa más de significación detrás, ¿no? Nosotros si vamos a ver un musical o una ópera, pues no nos extrañará que incluso en un momento dramático se pongan a cantar. Pero si estamos viendo una película que sabemos que es una película estándar y de golpe en un momento dramático se pone a cantar, te sorprendería, ¿no? Dirías, un momento, ¿qué está pasando? Pues aquí lo mismo, ¿no? Y eso lo utiliza muy a menudo mediante la tropologización, es decir, mediante el uso de tropos, mediante el uso de figuras retóricas. No es que ellos dijeran, vamos a utilizar una figura retórica, pero nosotros estas adaptaciones las hemos configurado mediante figuras retóricas, es decir, mediante la metáfora, mediante, por ejemplo, esto de aquí que os explicaba antes, es una figura retórica. ¡Jolines! ¡Ah! Esto sí que era un súper spoiler. Y ahora no me responde. ¡Oh! No miréis. Esto es lo peor que puede pasar porque, bueno, es igual. Me compraré uno como este, pero grande, para mis dedos de chorizo. Por ejemplo, aquí, esto es una metalepsia, es decir, la figura retórica que se utiliza para una alteración en el orden lógico y el antecedente pasa por el consecuente. Nosotros lo podemos definir mediante la metalepsia, ¿no? Pues lo mismo, las sinécdoques en las que de algún modo a través de esa pequeña parte se alude a todo, las metáforas. Es decir, esta tropologización que os digo la utilizan, aunque no la definan como nosotros, evidentemente, pero yo creo que es una buena forma que tenemos nosotros en la actualidad de acercarnos a esta lectura de las imágenes, ¿vale? Entonces, por último, también necesitamos tener claro que la imagen egipcia es una oración visual. Eso tiene que quedar fundamentalmente claro y son ya muchos años de egiptología en el que tantísimos autores de prestigio lo han hecho ver. En este sentido, si es una oración visual y por tanto los personajes y las escenas que aparecen son como jeroglíficos agigantados. El propio Champollion decía que las estatuas eran como determinativos en 3D, ¿no? Pues si funciona así, pues podemos entender que tienen una sintaxis interna, ¿no? Y si tienen una sintaxis interna, nosotros podemos intentar separar, ¿no? Intentar hacer este análisis sintáctico y ver cuál sería el sujeto de esa oración o cuál sería el predicado, cuáles serían los complementos y cómo tienen que interactuar. Y ahí es importante porque de la misma forma que si nosotros alteramos el orden en una oración, alteraremos la significación, ellos lo conocían. Y por eso hay un cierto rigor, una cierta formalidad, una cierta adscripción mayor al decoro en lo que serían los sujetos de la oración visual que no en los objetos de la oración visual. Y eso entra de lleno
en algo que sí que es un poco más restringido a los poco chalaos que hablamos de semiótica en la egiptología, que es la idea de las relaciones paradigmáticas y las relaciones sintagmáticas. Es decir, tenemos que entender que estas relaciones que se dan entre los distintos elementos que componen una oración pueden ser de dos tipos, o bien por selección o bien por combinación. Es decir, cuando de algún modo hacen su función o su comprensión depende del elemento que le antecede o que le sigue, la relación que se establece es de dependencia, ¿no? Es decir, el adjetivo tiene que concordar con el sustantivo al que está acompañando, por tanto tiene esta dependencia. Mientras que en cambio, la selección te cambia totalmente la significación. En este sentido, si yo cambio el predicado de una oración, estaré cambiando la significación de esta oración. Bueno, podría coger un sinónimo, ¿no? Pero no es lo mismo decir que está comiendo a que está bebiendo, ¿correcto? Entonces, si eso lo tenemos claro e intentamos traspasarlo a lo que serían las oraciones visuales, comprenderemos que, por ejemplo, la elección de uno u otro atributo en un momento concreto, de una u otra corona, de uno u otro collar, de uno u otro cetro, forzosamente cambia la significación de esa oración visual, mientras que ese margen creativo, ese margen poético, ese margen perceptual que muy a menudo vemos en las tumbas de nobles, en lo que sería el objeto de la oración visual, y encontramos pues curiosidades, ¿no? Que si uno está peinándose, que si el otro se gira, que si uno se ríe, que si otro le dice tienes que beber más, etc. Eso no lo altera, porque el adjetivo cambia un poco la significación de la frase, pero yo creo que la modula, ¿no? Le da una mayor o menor gradación. Yo puedo decir que ayer comí mucho, que es cierto, o comí desmesuradamente, que es cierto, o que comí más de lo que podía, que también es cierto. En el fondo todos sabéis que comí mucho. No cambia mucho la significación, como mucho es un poco el matiz. ¿Me comprendéis? Vale, no dormí tanto y por eso igual si no me entendéis, repito, ¿eh? Vale. Entonces, en este sentido, si tenemos claro esto, ya podemos intentar ver las imágenes egipcias desde esta óptica, teniendo en cuenta todo esto. Parece que tengas que ir como con un diccionario, unos apuntes, pero es que es lo que yo creo que debería hacerse. De hecho, es lo que yo hago. ¿Vale? Entonces, ejemplo para intentar ligarlo todo. Es decir, si os he dicho que hay estas divisiones y que de algún modo hay esta dependencia, podemos ver que en ocasiones cuando la imagen de noble está intentando emular la imagen de un registro superior, de la división anterior, si queréis, tiene que buscar esos referentes, ¿no? Entonces, lo difícil es hacerlo al revés, es decir, si nosotros nos vamos a buscar imágenes regias, imágenes de arte formal, en las que hayan según qué escenas o que queramos encontrar según qué escenas, es muy difícil, porque precisamente forman parte de esta miríada de elementos de su propio registro, de su propia división, que están muy codificados, pero que no comparten. Pero a veces tenemos pequeños elementos que nos sirven un poquito de transición, ¿no? Nos hacen un poco como de unión. En este caso, este pequeño cofre que se encontró en esta pequeña, no me sale, capilla, que se encontró en la tumba de Tutankamón, tiene este elemento. Es verdad, y ahí hago yo un poco de trampa, que siendo Tutankamón quien era, o quien supuestamente era, porque eso también es polémico, y por tanto, viniendo directamente ligado a una época en la que la perceptualidad fue mucho mayor, todo el mundo habréis visto imágenes de arte atonista, en el que se da la sensación que hay imágenes mucho más contingentes, mucho más perceptuales, imágenes ya no solo de la familia real, que si están acariciando, si que se están abrazando, si que se están estirados, sino incluso pequeños detalles en los taratat que son con una mayor perceptualidad que no los que vemos en épocas anteriores, ¿no? Que parecen un poco más jeroglíficos. Eso ayuda, pero no deja de ser esfera de lo regio y no deja de ser en un momento en el que se ha vuelto a la ortodoxia.
Y en este caso, si os fijáis en esta capilla en la que hay un montón de escenas, nos encontramos con, en uno de los laterales, en el que hay 4 escenas distintas, digamos, imágenes de relación entre la pareja real, ¿no? Y son unas imágenes de relación muy íntima, muy como si fuese de mundo atonista, ¿no? Y en el que de entre estas hay una que es especialmente polémica en el sentido de discusiones de cómo habría que interpretarla, desde que el señor Westendorf inició la propuesta hasta la que yo os presento hoy, que sería de la doctora Angenot, y en la que de algún modo nos podría servir para entender que si, incluso aunque sea en pocos casos, los reyes tienen estas escenas en las que pueda parecer una escena cotidiana, pero en realidad tiene una significación mucho más compleja, imaginaros cuando no hay esta restricción, cuando estás en un arte informal y por tanto puedes jugar un poquito más con tu propia decisión, por lo menos en la parte del complemento, que aún puedes añadirle más densidad, ¿no? Fijaros que aquí lo que estamos viendo es una escena en la que Tutankamón, en la que el faraón está vertiendo agua o líquido en la mano de su esposa, ¿no? Y un poquito como cuando vas a beber y te acercas así, ¿no? Pero esas anomalías que os decía que hay que tener presentes, aquí están a destajo, a porrón. Si os fijáis, para empezar, por eso he puesto los rombos, para no herir sensibilidades, pero para empezar tenemos, y diréis, ¿esto? Sí, un collar, parece un egiptiu, de hecho lo sería, pero complementado con un montón de mandrágoras, ¿vale? Y ya os lo anticipo, la mandrágora es uno de los distintos elementos que de algún modo alteran la consciencia por sus propiedades narcóticas. Ahí sí que, si meto la pata, me ayudarás, porque es muy de ciencia, es lo que diré, intentaré no pifiarla, pero alteran la conciencia, ¿no? Y cualquier cosa que te altere la conciencia es maravilloso para poder transitar entre estos dos ámbitos, ¿no? Es decir, no es solo de la cultura egipcia, en todas las culturas del mundo antiguas existen los oráculos, existen los sueños premonitorios. ¿Por qué? Porque en los momentos en que la conciencia no es la misma, se supone que estás más cerca de este otro mundo, ¿no? Y por tanto, cuando tú alteras tu día a día y alteras tu consciencia estándar, te estás acercando a ese otro mundo, bien sea mediante el sueño o bien sea mediante la ingestión de algún tipo de sustancias o de algún modo emocionando los sentidos, que es lo que hacen en los banquetes, para que te acerques un poquito más. Entonces, para empezar, ya lleva un collar que nos dice, atención, este no es mi collar habitual. El hecho de que sea también un collar el superior, que ya Amenhotep III había llevado, y Amenhotep III, y ahora no quiero liarme, pero en sus imágenes, en sus representaciones, por sus distintos jubileos y su segundo estilo de juventud, que se denomina, normalmente hace alusión a esta divinización, ¿vale? Porque es un collar muy relacionado con lo solar. Está complementado en este caso con estos frutos que provocan o promueven esta alteración, esta transformación. Vemos a su esposa mostrando un pecho. Para una reina no es en absoluto habitual, por lo menos en este tipo de escenas. Si además nos fijamos en qué es lo que está haciendo, lo que está haciendo es, de algún modo, verter líquido, para que pueda, de algún modo, saciarse, ¿no? Y ahí ya podríamos intuir qué tipo de saciado es el que quiere que tenga, ¿no? Pero es que además, si os fijáis, podríamos de algún modo decir que este verbo genep, que sería esta idea, de hecho, no quiero equivocarme, tal y como lo han traducido, porque busqué de todos los distintos egiptólogos y ahí coincidían, ellos decían todos que era la idea de, dicen literalmente, la ingestión de cualquier líquido, no se mojan, ¿vale? Pero
esta ingestión de cualquier líquido es un verbo homófono con este otro genep, en el que por lo menos están documentados 3, 4 lugares en el que Marc hizo un artículo, no sé si habló cuando vino al seminario esto o no, pero sería la recepción, la ingestión de semen, ¿vale? Y por tanto, ahí ya vemos una posible homofonía, puesto que no es lo mismo beber una cosa que la otra. Os he avisado que habían rombos, ¿eh? Del mismo modo, en el otro lado, también os he puesto algo que podría ser lo que él está recibiendo, lo que ella, perdón, está recibiendo. Vamos a suponer que fuese agua, agua sería mu y semen también puede ser mu. No lo he puesto porque ya nadie me asegura que eso sea agua. También os diré que es un poco curioso, cuanto menos, el recipiente con el que está vaciando, por su forma, por su tamaño. Volveré sobre esto del tamaño, que aquí es, bueno, siempre es importante, pero aquí más, y en el banquete también, ya veréis por qué. Pero, en este sentido, nuevamente coinciden varios, ya os he dicho que era muy polémica, pero hay cosas en las que coinciden varios egiptólogos en entender que la ingestión pueda ser este Nehu, pero la ingestión, por lo menos Hans Goedicke ha dicho que la ingestión de semen, nuevamente, vuelve a pronunciarse genep, aunque con un determinativo distinto. Con lo cual, podríamos estar ante una escena de sexo oral. Es un poco fuerte de decirlo así para una escena supuestamente que mantenía el decoro, pero yo creo que es perfecto, porque en el fondo, ¿dónde está esta escena? ¿Dónde está? ¿Qué está dónde? No ahora, ¿eh? ¿Dónde estaba esta capilla? Claro, pues está en una tumba, que mejor que algo que potencie esta regeneración, ¿no? Algo que provoque una nueva gestación. ¿Cuál es el propósito de una tumba? Es esa. Entonces, si en algún lugar tiene que estar, es ahí. Entonces, es perfecto que esté. Pero es que además puedes ir aún más allá. No me quiero detener mucho porque si no ya voy mal de tiempo y llegaré menos. Pero os aconsejo vivamente este artículo en el que lo explica mucho mejor la doctora Angenok. Y veréis todas las referencias de los distintos egiptólogos y entonces más o menos está llegando como a un consenso entre todos, ¿vale? Pero, como decía, si además os fijáis, él lleva la corona Gepres, la corona azul. Muchas veces se acostumbra a decir la corona de la guerra. No tengo muy claro por qué. En realidad la corona sería una corona de acto ritual, una corona de un momento en el que se está llevando a cabo un acto ritual. Beber agua o beber líquido no es un acto ritual. Pero ingerir algo que te transforme en cualquiera de sus acepciones sí puede ser ritual. Ella lleva una corona. ¿De qué diríais que es esta corona? Ahí, aquí. No voy a suspender, podéis jugárosla. ¿Qué diríais que es esta corona? ¿A quién parece aludir? ¿Por qué? Las plumas. Y aparte de las plumas, hay un disco, correcto. ¿Y veis qué más hay? Sí, lo he hecho bien, no lo he roto. Vale. ¿Qué más hay junto a las plumas y el disco? ¿Perdón? Hay unos cuernos, ¿no? ¿Y de quién deberían ser? Podría parecer. Hathor, ¿no? Pues yo creo que no. Y yo creo que no, ni aquí, ni en Abu Simbel, que todo el día se dice que es Hathor. Yo creo que no. Básicamente porque, esto es opinión personal, no compartida por otros, pero ahí no hay tanto consenso. Pero si os fijáis, los cuernos son mucho más largos y rectos. No tienen la típica curvatura para afuera. En ese sentido, sí son parecidos a los que hay, por ejemplo, o a los que habrá, porque esto es anterior, en Abu Simbel. Y en esto, siguiendo la primera gran egiptóloga que lo dijo, Madame de Roche-Noblecourt, yo creo que harían referencia a la diosa Sobdet, Sotis. Si hacen referencia a la diosa Sotis, y por tanto, igual que en Abu Simbel, la idea de la figura femenina que lleva una corona, una coronación, en el fondo, es un cambio de estado. Pasas de no ser rey a ser rey. Has muerto como pretendiente al trono
y has nacido como rey, ¿no? Eso coronas cualquiera. En este caso, yo creo que esta transformación es porque ella se estaría transformando en Sopdet. Sopdet, Sotis, en la mitología egipcia, de algún modo, aparte de estar un tiempo escondida, supuestamente aparece, después de estos casi 3 meses, 2 meses y medio, escondida, supuestamente aparecería poco antes del inicio del año, de la salida del sol y de la llegada de la inundación. Todo ello son procesos de nacimiento, de transformación, de regeneración, lo cual iría perfecto para un contexto como este, ¿no? Si os fijáis, lo que tiene justo detrás es esta idea de las 2 eternidades que los egipcios concebían. La que está aquí marcada es la cíclica, como el sol, este constante nacimiento, ¿no? esta constante regeneración. Entonces, todo esto así resumido, sé que he ido rápido, pero si no tengo tiempo. Pero, y fijaros qué pendiente tan chulo que lleva. Es un disco con los rayos, ¿no? Es Uben. Lo que supuestamente sería una escena cotidiana, una escena familiar, una escena afectuosa, en realidad se acaba de transformar, según este modo de lectura, en una imagen altamente, densamente semiótica que alude a esta regeneración, a esta transformación, a este ciclo de la vida en el que, gracias a potenciar esta transformación, ahí teníamos las Perseas o teníamos los lotos, luego volveré sobre ello también, y a este ritual y a esta homofonía en el que se está generando, se está creando, están apareciendo el sol, Sotis, y por tanto lo que vendrá a ser la inundación, es decir, el nuevo año, es decir, esta nueva vida, este eterno retorno. Entonces, si podemos entender que de una imagen cotidiana podamos extraer todo esto, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo en las escenas de tipo mundanal, ¿no? ¿Por qué no podemos plantearnos el motivo por el cual no hay un separador gráfico definido? Normalmente las escenas tienen un separador gráfico o bien pertenecen, cuando no lo hay, a distintos momentos, luego veremos, y en cambio aquí parece que compartan un mismo lugar, la misma persona 2 veces. Eso es incoherente, es decir, cuando hay estas escenas de caza y pesca, siempre es el mismo individuo el que está a ambos lados, o a 3 si está la caza del hipopótamo. Es el mismo. Si es el mismo y no hay ningún tipo de separador gráfico, artificial no hace falta que sea, puede ser un separador gráfico mediante, yo que sé, un árbol, por ejemplo, pero que ya te dé a entender que es una viñeta distinta, ¿no? Si no lo hay, es que algo pasa, es que te está diciendo que esto de aquí es idéntico que esto de aquí, es un espejo. Y tú dices, no, pero no es lo mismo porque uno está cazando y el otro está pescando. Sí, pero es que no está buscando que cace y pesque, está buscando esa otra capa que está detrás, de ahí que sea idéntico. O nos podremos plantear el porqué de lo que os he explicado antes, ¿no? De esta alteración del orden. O podremos plantearnos por qué para una supuesta escena cinegética van así de vestidos y así de engalanados, que te vas a las marismas, hija mía, no hace falta que te pongas así, ¿no? O por qué, si van a cazar ánades, tienen uno que adiestrado delante. Entonces, repito, este es un icono cultural ya conocido, es fácil de hacerlo con este. Lo difícil es hacerlo con el otro y es lo que yo creo que debemos intentar acrecentar el corpus de iconos culturales estudiados para ir descodificándolos, ¿no? Aquí es sencillo, en otros es más complejo, pero yo lo que no creo es que la mentalidad del egipcio y los repertorios iconográficos fuesen o no mediante un modelo, algunos sean simplemente escenas contingentes y otros sean densos. No me cuela. Yo creo que todos lo son, pero no todos lo sabemos descifrar. No todos tenemos claro que hay elementos extraños, ¿vale? En ese sentido, además, distintos egiptólogos, por ejemplo, aquí os he puesto algo en lo que coincidían tanto Camp Seyfried como Assmann, entienden que hay distintos niveles en las tumbas, algo que también vimos en las ponencias de ayer, ¿no? Y por tanto, estos distintos niveles hacen que esta supuesta diatriba que a veces han aparecido en algunas publicaciones entre si se trata de un espacio de carácter mágico o se trata de un espacio de carácter monumental, de carácter memorial,
pues en realidad no haya que escoger. O sea, yo creo que precisamente aquellos lugares que quedan cerrados tras la inhumación se integrarían en la función mágica. Nosotros no significa que no provoquen la función mágica, pero no son espacios en las que su función principal sea la mágica, mientras que aquellos que son accesibles tenían esta idea de monumentalidad. Pero monumentalidad no en el sentido moderno, sino monumentalidad en el sentido de un espacio que permita el contacto, que permita la recitación, que permita la, ¿cómo se diría?, la constante dignificación mediante las escenas ilustradas, que ayude a este propio proceso, ¿no?, al que toda la tumba sea de transfiguración. Y esto vale lo mismo para las tumbas de tipo T, por ejemplo, nobles, como por ejemplo en las tumbas de los artesanos, ¿no? También hay estos 3 niveles. Si queréis, en este caso, estos 3 niveles quedan aún más claros por las pirámides, que claramente aluden a este ámbito solar, mientras que lo otro al ámbito tónico. Y sí que es verdad que lo que hay que modificar es el lugar donde te encuentras cada tipo de escena, porque si bien tenemos claro que las escenas que tratamos de descodificar en las tumbas de nobles se encuentran en el espacio monumental, en el espacio de capilla, de culto, en el caso de las tumbas de artesanos muchas veces no están en ese, sino en el lugar de enterramiento. Pues que en el fondo da lo mismo, porque no estaban hechas para los visitantes, sino para los inquilinos, ¿no? Entonces, eso hace que estos espacios sean espacios donde se fusiona, donde se consigue este vínculo, este lugar en el que se da en la mano lo trascendente y lo inmanente, es decir, lo divino, lo sagrado, lo que pertenece al más allá y lo que pertenece al más acá. Y por eso son espacios altamente sagrados y altamente codificados. Es decir, si, y esto también hay cierta discusión, se llevaban a cabo algún tipo de ¿cómo se diría?, como algún tipo de ritual una vez ya hubiese muerto, o si se visitaban en el contexto de alguna de las festividades que ahora os enseño, o si se llevaba a cabo un banquete, tanto si fuera en el patio, que yo creo que cabe incluirlo dentro del propio espacio, como si lo hacían en la capilla transversal, en eso difieren distintos egiptólogos, estos banquetes, estas visitas o estas representaciones que mediante la performatividad actúan por sí solas, aunque mejor si las recita alguien, si alguien relee, lo que hacen es precisamente solidificar este espacio de transición. Y antes os he dicho lo importante que eran estos lugares liminales, ¿no?, estos lugares en los que se consigue traspasar estas fronteras. Así pues, hay distintos iconos que aún yo creo que necesitan una mayor atención, un mayor estudio, que directamente ya nos lo enseñan. Hay algunos que son más difíciles de comprender por su supuesta apariencia estándar, cotidiana, pero hay otros que no. A nadie, me imagino, se le pasa por la cabeza entender que de las montañas salían gigantescas vacas, o incluso cuando tienes muy claro que lo que están representando es no cualquier montaña, sino la montaña tebana, y eso te lo subraya el hecho de que la vaca que aparezca, sobre todo por los atributos que lleva, sea Hathor, sea la hipóstasis de Hathor, sea la representación animalizada de Hathor, y todos sabemos que la montaña tebana es el lugar del dominio de la diosa de la montaña tebana, de la diosa Hathor, en tanto que diosa madre. Si nosotros vemos eso, entonces no nos debería extrañar que no estemos ante una imagen únicamente descriptiva, sino una imagen codificada. Fijaros que estas 5 pertenecen a tumbas, mientras que aquí os he puesto el referente en una viñeta del papiro del Salir a la Luz del Día, que sería concretamente el del versículo 185. Y si os fijáis, lo que pueda sorprender, si lo entendiésemos como una imagen directa, es que en esta montaña tebana hubiesen papiros. Si has estado en la montaña tebana, allí es imposible que haya nada. O sea,
la capa freática no llegaría como para que hubiesen papiros, que es una planta eminentemente acuática. Y por tanto, el hecho de que hayan esos papiros representados, fijaros que os he puesto algunos en los que no se ve y otros en los que se ha sustituido por un altar con un loto y otros en los que sí que se ve, igual que aquí, aluden claramente al poder fecundatriz, al poder de regeneración. Es como un símbolo de que ahí, simbólicamente, va a haber fertilidad. ¿Fertilidad para quién? Fertilidad para quienes estén enterrados. ¿Gracias a quién? Gracias a Hathor. ¿Por qué gracias a Hathor? Porque ella, de algún modo, acoge en su seno, en su vientre, a aquellos que se entierran. En este sentido también hay una espectacular teoría de Madame de Roche-Noblecourt, que seguro también, si habéis oído a Marc, lo habrá dicho, porque esto le encanta, hablar de la gigantesca vagina, ¿vale?, que hay en el Valle de las Reinas. Hay una gruta, y en esta gruta muchas veces se alude a que la propia montaña tebana sería como una vaca estirada, y entonces la parte de la vagina sería el de esta gruta. Independientemente, aquí no me voy a meter en estos berenjenales de si lo puede ser o no, hay algunos grafitos, se encontró algún recipiente y Madame de Roche-Noblecourt, creo que os lo puse en la bibliografía por si queríais ahondar, lo defiende vehementemente. Independientemente de esto, lo que está muy claro es que hay una relación directa de comprender a Hathor como alguien que va a potenciar esta regeneración. De modo que cuando en una escena de una tumba de noble, fijaros que os he puesto aquí de Joja, de Kurnain Mornay, de Gurna, es decir, en cualquiera de estas tumbas de nobles, cuando aparece este icono, te está diciendo claramente que lo que estás viendo ahí no es el día a día, sino que estás franqueando, estás llegando a este espacio de geografía simbólica y por tanto tienes que estar atentos. Igual que habías visto que las mandrágoras te estaban advirtiendo que esa escena supuestamente cotidiana, familiar y de cariño entre el rey y la reina era algo más, aquí también te está advirtiendo. Yo creo que aquí hay, de hecho, estoy en ello, hay mucha chicha por sacar de estos iconos, pero de algún modo te ayudan a comprender que si sabes ver estas advertencias, puedes irlos leyendo. ¿A qué hora he empezado? O sea, ¿me queda media hora? Vale. Bueno, a través, esto digamos que podríamos hacerlo en muchos de las tumbas, pero igual de las que más se ha tratado porque han conservado mejores escenas y porque han sido más estudiadas, serían probablemente la de Mena y la de Nacht, ¿vale? Y en este sentido, como veis, tiene una estructura parecida, está invertida, y hace muchos años Lise Maniche ya hizo en un estudio una propuesta de hasta 11 temas especialmente destacados que aparecían en las escenas de las tumbas. De hecho, podríamos encontrar más, o podría perfilar más a lo que se refiere en cada uno de ellos. Lo digo porque, por ejemplo, si hay alguna escena, creo que está en, no sé si es en Userhat o en Jaemhat, hay una escena en la que están cortando el pelo, ¿no? Eso no sabría dónde ponerlo aquí. Pero como motivos principales, como veréis, hay una serie de temas, de topos, ¿no?, si esto fuese literatura, que serían los de cuando se trata, y ahí hay que hacer otro paréntesis, de una tumba que según la catalogación de Melinda Hardwick sería una tumba perteneciente a alguien relacionado con el ámbito administrativo, y ya lo distingue entre el ámbito administrativo y el ámbito palaciego, y el ámbito del sacerdotal y del ámbito de lo cultural, ¿no? Y entonces habla de tumbas de tipo palaciego o tumbas de tipo templario. Y eso, en su estudio, lo fundamenta en base a que en los puntos focales de las tumbas, es decir, en aquellos lugares que serían el primer espacio que se ve cuando accedes, es decir, aquí o aquí, ¿vale?, los lugares que de hecho están iluminados, porque si no, en su momento no se vería.
En función del tipo de icono cultural que aparece, pues ella hace una distinción entre si se trata de un tipo de tumba palaciega o un tipo de tumba templaria, ¿no? Entonces, uno de los temas que aparecen sería el de la representación del rey en su pabellón. Cuando fuese templaria, pues evidentemente esto no estaría. Luego, una serie de tareas oficiales en función de el trabajo que tenía el difunto que lo refleja, ¿no? Si pues era, yo qué sé, un sacerdote, pues pondría algún tipo de escena. Si era un astrónomo, pues pondría otro, ¿no? Luego, escenas en las que el difunto es él el que está haciendo ofrendas. Aquí ya vemos un cambio sustancialmente importante con respecto a las escenas de las tumbas regias, puesto que ahí no hay tanto una ofrenda como una presentación, un acto ritual. Las escenas que acabamos de ver, y luego veremos otra vez si da tiempo, de caza y de pesca en las marismas por un lado y de caza en los desiertos por el otro. Evidentemente las más conocidas probablemente que son las escenas agrícolas. Escenas de viticultura, también hay bastantes. Escenas en las que de algún modo se está aludiendo a los preparativos funerarios. Esta iría muy ligada, a mi juicio, con la siguiente, que sería la de la peregrinación a Abido, y también con la de la apertura de la boca, y escenas de banquete. ¿Vale? Esto es lo que ella ya propuso hace unos cuantos años como principales motivos que puedas encontrar. Repito, hay otras que estarían off the record. Bien, pues como en esta conferencia lo que yo quería es ahondar sobre estos lugares liminales, ¿no? Estos lugares que permitían este paso, esta función de transformación, quiero empezar con algo que hace un par de años lo hice así rápido y corriendo y me quedó a medias, que serían estas escenas de transgresión ontológica. La ontología es este cambio de estado y la soteriología es el cambio de estado para el más allá, ¿no? Entonces, esta transgresión ontológica sería, de algún modo, para cambiar el estado, para transformarse, para poder llegar al más allá. Y, en este caso, la escena capital, a mi juicio, es la escena de banquete. ¿Vale? La escena de banquete, la última, por eso la he puesto ahí, precisamente sería un potenciador para esta transformación. Fijaros además que hay muchos motivos distintos en la escena de banquete que por sí solos ya podrían significarlo, pero que cuando se unen en una misma oración visual hace que ese volumen que os he dicho de la densidad semiótica se pase de rosca y sea eso que de algún modo prácticamente te deslumbra, ¿no? Entonces, fijaros que vemos unas escenas que sobre todo son de sensualidad. De hecho, la idea del banquete, de por sí, cuando hablas de un banquete, piensas en una fiesta, piensas en una... como en celebrar alguna cosa. Si no dices que vas a comer, ¿no? Si vas de banquete, es como, bueno, aquí va a ser el despiporre. Y están llenas de sensualidad. Aquí no hay los dos rombos, porque no me iré tanto, pero podría haber un rombo, si existiese. Y hay, como os decía, una serie de elementos que ya han aparecido antes y que veremos con detenimiento, pero ya simplemente con esto lo veis. Porque fijaros que hay elementos, muy a menudo elementos jatóricos, como sistros o como menats. Hay unas jarritas muy curiosas, muy pequeñas. Imaginaros, haciendo una bromita, si ayer en los cafés, en lugar de con la cafetera, tuviesen que ir poniendo de uno en uno. Habíamos empezado la conferencia de José hoy. Entonces, rellenar las copas con una jarrita así no tiene sentido. O sea, eso no puede ser lo que rellenaba para lo normal. Debe ser algo más. Hay una propia estética que alude a la sensualidad con momentos o con escenas especialmente perceptuales. Fijaros, por ejemplo, esta mujer que está, o esta joven que está de espaldas en una postura poco jeroglífica, por llamarlo así, ¿no? Como poco formal, y que ha definido perfectamente su silueta, incluso las asideras, el pintor, ¿no? Está lleno de lotos por un tubo y
les podían gustar las flores, pero tantos, da la sensación que algo pasa. Y además también hay, por ejemplo, esas opíparas comidas, algunas de ellas en un estado crudo, y los famosos conos de cera, que también de por sí ya tienen discusión. Y además, aquí hay poesía. En esta Haute Pictura Poesis hay poesía porque hay estas escenas maravillosas, estas pequeñas joyas de pequeños movimientos inesperados, de lugares que de algún modo parece como que te acercan más. Ya os he dicho antes que yo la ponía en segunda división B para mi catalogación, pero para mí está en primera, las tumbas de nobles. Entonces, si esto lo unimos en que en el calendario de fiestas y festejos del Antiguo Egipto habían muchas, pero sobre todo yo creo que sobresalían esta bella fiesta del Valle o esta fiesta de inicio del año, también se celebran para celebrar, por ejemplo, los días epagómenos, es decir, habían varias, pero eso configura un marco, ¿no?, teórico en el que poder ordenar estas distintas escenas. Por ejemplo, en la tumba de Nacht, que os decía antes, esto no lo he puesto, ahora acabo de caer, pero la selección de los temas va acorde con el paso de las estaciones y por tanto tienes unos temas que aluden a cada una de las estaciones haciendo una lectura que si tú entras en Nacht, pues lo harías así, ¿no? Si no recuerdo mal, aquí estaría Ajet, aquí estaría Peret y ahí estaría Shemu. Creo que funciona así, no tengo la imagen. Es decir, hace alusión a o bien escenas que se llevan a cabo en un momento concreto del año, o bien hace alusión a algún tipo de festividad, de icono, de deidad, algo que alude a ese momento concreto del año. Y por tanto, se configura un propio orden de las escenas que sigue el calendario. Sigue un calendario porque lo que estamos viendo, repito, no es un álbum de fotos de lo que había hecho, sino es una creación ex novo de lo que hay que hacer para continuar con este ciclo. Entonces, en este sentido, ya sabéis, y lo vimos también ayer, que esta bella fiesta del Valle es un momento perfecto para acercar estas distintas divisiones que os decía, porque esta bella fiesta del Valle funciona en el registro de la primera división con estas procesiones que cruzan con las imágenes de las deidades, ¿no?, y que eso pertenecería a, digamos, la más alta de las instancias, ¿no? Es decir, los propios sacerdotes llevan a las deidades a visitar a sus ancestros para que se unan, etcétera, hacen ofrendas, pero iba de la mano de una serie de visitas a pequeña escala, parecido, yo creo, a lo que podríamos entender como nuestro Día de Todos los Santos, ¿no?, en un momento en el que nos acercamos. De hecho, me gusta la comparativa porque si entendemos, no tanto en el nuestro, que es un poco triste, sino en un Día de Todos los Santos más festivo, como en la tradición mexicana, por ejemplo, lo que vemos es que hay banquetes, hay ofrendas florales, hay celebraciones y hay mucho alcohol, como también debía haberlo aquí. Y por tanto, es un momento perfecto, es un momento propicio, es un momento que seguramente, como mínimo, ese día, no digo que fuese el único, pero como mínimo ese día sería un día casi obligado de visita a estas tumbas, y eso nos explicaría a lo mejor los repertorios iconográficos que se copian a lo largo de distintas dinastías. Sería un buen momento porque también tal vez entrarían a rendir memoria a un difunto y podría ser un artesano, lo viese y dijera, me lo apunto. El tema este de los repertorios es polémico, ¿no? Pero me lo apunto y lo hago, o alguien que diga, oye, pues a mí, para cuando me toque, ponme uno de estos, ¿no? Entonces, y además funcionaría para acercarnos a esta diosa Hathor, ¿no? El propio trayecto ya lo implica, ¿no? Es como vamos allí, vamos a leer el Bájar y vamos a, tal vez, a esta gruta que busca José siempre, y de algún modo celebrémoslo en el entorno áulico y a pequeña escala los nobles, ¿no?
y hagamos una serie de ofrendas además, lo que os decía, ofrendas florales, para pasar un buen día, para pasar un día alegre. Pasar un día alegre, de algún modo yo lo entiendo como celebrar, como propiciar esta transformación, y encontramos estas ofrendas florales. Esto es uno de estos iconos culturales que yo creo que servirían para ver cuando estamos ante una celebración y no, para demostrar que estamos ante una celebración y no ante una escena contingente. Ahí tenéis uno de la Capilla Roja de Hatshepsut, y aquí tenéis una imagen de Userhat en el que veis que el ramo que se da es el mismo, ¿no? Como si fuese un ramo institucionalizado, del mismo modo que cuando tú, por ejemplo, haces la Eucaristía, pues no te van a dar una hostia cuadrada. Tiene el mismo aspecto siempre, y tú tienes muy claro que ese forma parte es uno de los elementos que actúa en ese acto ritual, ¿no? Pues esto, a mi juicio, sería lo mismo. Y perteneciente en distintas tumbas. Hemos visto Userhat, hemos visto en la tumba de Nacht y en otras tantas, ¿no? Además, si os fijáis, también hay una cierta evolución temporal en cuanto a una mayor perceptualidad. Es un poco, perdonadme la comparativa, pero como el destape, ¿no? El momento del destape de las películas o del género literario, fílmico, perdón, pues lo mismo, ¿no? A partir de un momento dado, sobre todo de Amenhotep II, empieza a hacerse un poquito más evidente que eso es una celebración con la motivación religiosa que os he dicho, con la motivación de transgresión que os he dicho, pero es una celebración. Fijaros, por ejemplo, en la estética, los colores, la definición, la rigidez que hay en algunas de las escenas de banquete, que son cuasi jeroglíficas, es decir, las figuras que aparecen son totalmente conceptualizadas. No hay una sensualidad como la que poco a poco, a partir de la segunda mitad de la dinastía XVIII, va a aparecer, ¿no? Los colores son mucho más planos, las figuras sí que se marcan mucho, se perfilan, y cuando tú marcas mucho una figura es porque estás haciendo un jeroglífico. No sé si recordáis que os conté la otra vez que algo que a mí me tiene loco es que los elementos vegetales en las escenas no se delimitan. Y esto es así, lo he ido comprobando, no se delimitan porque tienen que seguir creciendo. Y por efecto de la performatividad, si tú lo limitas, no va a seguir creciendo. Por tanto, os podéis fijar, hay muchos ejemplos, la tumba, la TT90, por ejemplo, de Nebamón, se ve un árbol en el que el tronco está delimitado y en cambio los frutos del mismo, las hojas y lo otro, está no delimitado, como difuminado, para que pueda seguir creciendo. Entonces, esto, como os decía, va a irse progresivamente erotizando, sensualizando. Vamos a ver una mayor gestualidad, vamos a ver un mayor destape, vamos a ver unas escenas mucho más perceptuales y menos conceptuales. Vamos a fijarnos incluso en que aparecen las transparencias, los tejidos como mucho más translúcidos, y esto yo creo que hace referencia a este cambio estilístico, llamémoslo así, hace referencia a una mayor dinamización de este icono cultural. Es decir, se debe popularizar y ya no es solo una cuestión de me gusta más o me gusta menos, es una moda, sino ayuda más a su función, ¿no? Veremos además que proliferarán los elementos, aunque sea esos escondidos, de tipo jatórico para potenciar precisamente esta sensualidad. En este caso vemos esta chica que lleva ambos. Y veis lo que os decía, que los colores ganan en vivacidad, en riqueza, e incluso tienen más cuerpo y tienen este uso de las transparencias y de los cambios. Ahora ya hablo únicamente desde el punto de vista de la picturalidad, ¿no? De la tonalidad. Tienen cambios de tonos que probablemente aludan a una traducción de hola. Sudorización o sudorización, me lo he inventado, transpiración, mejor, o bien a
y eso sería aún más bonito, a que se deshacen estos supuestos, si existían conos de cera, y caen y por eso tienen manchadas una parte de los vestidos, ¿vale? Yo creo que existían y además eran signos. Luego vuelvo sobre ello. Y además nos encontramos con estos momentos más transgresores, como escenas frontales, ¿no? Algo impensable en la parte del sujeto de la oración visual, porque transgrediría el decoro, pero totalmente permitible en la parte del complemento de la oración visual, porque no tiene por qué aludir a lo que implica la frontalidad en el Antiguo Egipto, puede ser o bien de tipo católico o bien de tipo extranjero, aquí no. A los movimientos, a una mayor vivacidad. Da la impresión como que se lo están pasando bien y quieren representarlo, ¿no? Fijaros lo que os decía antes de cómo se ha ido deshaciendo, ¿no?, la supuesta grasa en el resto del cuerpo. Bien, si eso le sumamos que la literatura, y solo hago una mini referencia a la literatura porque me interesa aquí, y es de sobras conocida, el papiro Orbinei, en el que parece subrayar que hay ciertos comportamientos o ciertas conductas, ciertos motivos que tienen esta doble lectura, esta segunda significación, nos permite, por ejemplo, ver que estas pelucas, esto hay un artículo famosísimo, ¿no lo he puesto aquí? No. Bueno, lo tenéis citado de Philippe Derschain, en el que, de algún modo, queda muy evidente que poner la peluca, quitarse la peluca, es una invitación a compartir algo más que únicamente la peluca. Y ahora, como no he puesto rombos, no sigo. Pero os lo podéis imaginar. Y, por tanto, de algún modo, si tú llegabas a un lugar y te decían me voy a poner la peluca, habías triunfado. Entonces, en este sentido, esto ayudaría a entender también el porqué de toda este aderezo, ¿no?, estos elementos sobrecargantes en algunas escenas. Por ejemplo, en la de caza y pesca, no es cómodo ir a cazar como a pescar así, si realmente es lo que ibas a hacer, porque la propia literatura ya te está indicando que eso tiene una segunda significación, ¿no? Era únicamente para que veáis que esto se puede sustentar también en la literatura que ya es anterior, pero que ahora seguiría en boga. Y, ahí me he dejado el cuadrito, si os fijáis además, hay una serie de elementos, lo que os decía antes, que hacen que todas estas imágenes sean tan densas porque se aunan, ¿no?, porque se juntan, porque vemos que en un mismo muro, ya sabéis que los muros tienen una distinción, como hay unos compartimentos, hay unos registros, hay unas escenas, hay unos personajes, hay unos atributos, es decir, lo debemos ir descomponiendo, ¿no?, pero conjuntamente muchas veces interactúan las distintas escenas entre sí, dialogan e incluso dialogan, esto decía un poco también Lucía ayer, entre las distintas partes. Pues imaginaros esas salas, yo las concibo como que están gritando, que a la vez tengas en cuenta todos esos motivos, ¿no?, y que comprendas que los espejos, las ocas, las tilapias, luego vuelvo sobre ellas, las escenas de banquete y las escenas cinegéticas, todas ellas aludan a lo mismo. Entonces, ya que estamos hablando de los banquetes, o quería hablar de los banquetes, fijaros además qué cambio, he saltado mucho, he hecho trampas, pero para ir rápido, que hay en banquetes desde los primeros banquetes, o supuestamente por lo menos una comida ceremonial que tenemos documentada, ¿no?, de Cuarta Dinastía, a los banquetes genéricos en el Reino Nuevo, ¿no? Si en los otros podíamos concebirlo como una ofrenda, como la representación de que no le va a faltar nada, precisamente por esta idea de la performatividad, ¿no? Yo me represento con una mesa en la que hay un montón de víveres para que esos víveres me den el sustento para siempre. Hemos pasado a un verdadero festival de los sentidos, porque ya no es solo la categoría trófica, ya no es solo procurarme el sustento, sino que el sustento es uno de los elementos que me va a abastecer
pero lo que yo voy a querer realmente es transformarme. Ese es el sentido último de los banquetes. Y para transformarme necesito alterar mis sentidos, alterar mi consciencia, lo que os decía antes. Y para alterar mi consciencia, qué mejor que, de algún modo, poner en auge, de algún modo, sensibilizar todos los sentidos a la vez. Sea la vista, sea la oída, sea el olfato, sea el tacto y sea, por supuesto, el gusto. Y todos ellos están representados mediante su correspondiente signo, mediante su correspondiente juego dialéctico en las escenas de banquete. Fijaros, ¿qué queremos? Esto. Metafórico, pero queremos esto. Queremos provocar una gestación, un regeneramiento, un nuevo nacimiento en el seno de Hathor. En ese sentido, fijaros, en una escena, por ejemplo, de esta tumba de Jehuti, fijaros que hay unas jarras enormes de las que, como os decía antes, sería como la tinaja para supuestamente servir el vino, unas tinajas que ya de por sí tienen una iconografía especial porque hay unos lotos ahí representados. Vemos un montón de mujeres separadas de los hombres. Ahí no podemos concluir si habría esta costumbre o no, antropológicamente hablando, pero a mí me da la sensación que no. Es decir, que forma parte de esta codificación de las tumbas para separarlo. Vemos además, esto lo sabéis, que tampoco hay representados, casi, pero bueno, no hay representados ni ancianos, ni hay representados niños, como mucho hay representados adolescentes, prenúbiles, precisamente que están en ese momento de cambio, es también un cambio, ¿no? Es un paso, un rito iniciatorio de la adolescencia, ¿vale? Y que además hay una serie de sirvientas que realizan escenas muy parecidas a la que hemos visto antes, por eso la puse, de la capilla de Tutankamón, ¿vale? Si os fijáis, basta. Con esa pequeña vasija y está bebiendo, eso no parece muy estandarizado en un banquete, ¿no? En otros que tenemos se ven unas copas, aquí directamente parecería que beban. Vemos los lotos, luego volveré sobre ellos, vemos los conos de cera, evidentemente símbolos alusivos, los collares y las telas a esta sensualidad, y el hecho de que aparezca el momento justo inmediatamente anterior a esta ingestión haría alusión a este tabú que os decía, ¿no? No veremos en ningún momento que esté ni bebiendo ni comiendo, pero sí el instante justo anterior, para poder proceder, como os he dicho, con esas normas que os citaba, ¿vale? Esto lo vemos en cualquier tipo de banquete, ¿vale? Os he puesto muchos, y en algunos pues hay más o menos de estos signos, se suman más o se suman menos. Pero fijaros que muchas veces se acerca la comida, se acerca el elemento odorífero, se acerca la bebida, pero nunca se está ingiriendo y hay mucho tocamiento, se están tocando mucho, más que en el resto de escenas pertenecientes en las tumbas, ¿no? Porque hay que también potenciar el sentido del tacto. Entonces, fijaros que además hay música, hay sonidos, qué mejor para entrar en trance que una serie de ritmos, sobre todo si son rítmicos, y que contribuyan a ese estado festivo. Hay bailes, incluso. Y si nos fijamos en cada uno de estos 5 sentidos, por lo menos habría que tener presente algunos pequeños detallitos, ¿no? Por ejemplo, fijaros que aquí parece como que le estoy diciendo estoy servido, gracias. Es algo que también hay un debate entre algunos egiptólogos. En otros parece que sí, pero muchas veces se combina más de uno de estos sentidos a la vez, ¿no? Fijaros que aquí lo está agarrando, está tocando, está potenciando este sentido del tacto.
le va a dar algo de beber, ¿vale? Sentido del gusto, y está oliendo a la vez un loto. Imaginaos hacer esto de verdad. O sea, se te cae algo, ¿no? No puedes estar oliendo, bebiendo y tocando. Con lo cual no traduce una situación real, sino un compendio de signos a la vez. Y además todo eso lo hacen con una serie de galas enormes, de estos que yo me imagino que si esto realmente lo llevan y llevasen este cono, tendrían que comer así, ¿no? O beber así, no se podrían ni mover. Y además hay una cierta interacción entre ellos, ¿no? Para hacer partícipes unos de otros. En algunas ocasiones, pocas, os lo puse en la otra vez en el seminario, son pocas, pero yo creo que muy significativas, se ha optado por mostrar que realmente ingieren. Pero para no caer en el tabú de la ingestión, lo que puedes hacer es lo posterior. Si tú ingieres mucho alcohol, también mucha comida, pero mucho alcohol, lo que va a pasar probablemente es que vomites. No se trata de que quieran aludir a algo escabroso o algo grotesco, sino que si tú llegas al estado de tener que vomitar, es que has alterado tanto, has bebido tanto, que has alterado tanto tus sentidos, que es mucho más fácil entrar en este nuevo estado. Esta alteración de conciencia te acercará mucho más al más allá. De hecho, en algunas tumbas, creo que en Pajeri, en el CAP, dicen bebe, bebe más, o no sé cómo es la oración, pero induce a beber más. No se trata de que sean así borrachuzos de venga, tío, sino tienes que acercarte. De hecho, una de las acepciones de Hathor, o una de sus epítetos, es de dama de la embriaguez, ¿no? De la música, de la embriaguez. Yo creo que estaba bien visto si era para precisamente hacer este cambio, esta transformación. Si os fijáis además, lo que os decía antes de estos botecitos, fijaros, tenemos de dos tipos normalmente, el que es más, si me permitís, de forma fálica y el que es más como una jarrita. En ambos casos están rellenando siempre o la copa cuando la hay o el bol o directamente las manos. Pero si tuviésemos que traducir en la realidad lo que están llevando a cabo, difícilmente pensaríamos que es la bebida estandarizada, por lo que os decía, porque tienes una vasija enorme, esas ánforas que hemos visto donde el vino, tienes unas copas, pues como tengas que ir rellenando con eso, mal. En cambio, ¿por qué no pensar que es algo que potencie lo que tú ya tienes bebido? Es decir, tú tienes tu bebida, tú tienes tu vino y le añades algo, un extracto, puede que de mandrágora, puede que de persea, puede que sea de loto, para poder potenciarlo. De hecho, cuando preparaba ya el seminario anterior y ahora volví, que como me miren el historial en la universidad me echarán, porque busqué cómo hacer preparaciones de bebidas con loto azul y lo que da, ¿no? Que deben pensar, este tío, ¿para eso le pagamos? ¿Para qué? Y realmente lo podías hacer en casa, ya solo con loto, imaginaros. Con lo cual, me da la sensación que estos rellenos, ¿no? Este de ponme un poquito más, no es el de la bebida, sino es el del potenciador, ¿no? El del enteógeno que va a darte ese plus, ¿vale? Fijaros, otro detalle más en los que se ve. Y, además, oliendo a elementos que también puedan llevar a un estado narcotizante, ¿vale? Muchas veces no queda muy claro si lo que están representando es el fruto de la persea o el fruto de la mandrágora. Hay discusión en ello entre los botánicos. A mí, evidentemente, no lo entendería. Pero en ambos casos, los dos son tóxicos en su ingestión, pero mediante su olor pueden favorecer un estado narcotizante, ¿vale? Pueden de algún modo favorecer un cambio de estado y que te sientas algo más relajado, algo más propicio a que haya esta potenciación de los sentidos, ¿no?
aparte de sus sustancias odoríferas, o de sus propiedades, perdón, odoríferas. De hecho, de la mandrágora, en la propia Biblia, en 2 ocasiones, habla del perfume de la mandrágora como un perfume embriagador. Y ya sabéis que la Biblia muy festiva no sería, con lo cual cuando habla de embriagador lo hace con una connotación negativa, embriagador porque te vas a dejar de algún modo corromper, ¿entendéis? Y por tanto ya lo cita. Entonces, claro, ¿qué sentido tendría que tú fueses comiendo y fueses oliendo algo que en un banquete estándar en el que únicamente busques la alimentación no tiene cabida? Tiene que ser algo para poderlo potenciar. Y junto con estos frutos estarían los conos de cera. Por eso he dicho que antes que era polémico. ¿Por qué? Porque si por un lado tiene sentido pensar que estos conos existieran, claro, cono, digamos, no es que abunde una cosa de cera con 3 o 5.000 o 4.000 años de historia, ¿no? Pero yo no defiendo que no existiesen, de hecho yo creo que existían, pero yo creo que funcionaban a la par cuando aparecían representados como símbolos semióticos, como signos semióticos. Es decir, si únicamente encontrásemos que los conos están representados sobre personajes que están interactuando, personajes vivos, no habría discusión. Pero cuando tú lo encuentras, ya no solo en escenas de vivos, sino en momias o en sarcófagos o en representaciones del Ba, no parece tener mucho sentido porque ellos mismos son conscientes que no necesitan ponerle un cono de cera a algo que es intangible, ¿no? Entonces, yo creo que existieron, sin duda, pero que cuando aparecen en las escenas es la traducción semiótica de perfumado. Punto pelota. Igual que cuando en un cómic te ponen una bombilla. Nadie va con bombillas por ahí, pero la gente tiene ideas. O si hay un relámpago, una nube gris y algo así, pues estás cabreado, perdón, enfadado. Que esto se graba, perdón. Estás enfadado y nadie va con la nube. Entonces yo creo que es un signo y eso ayudaría a entender por qué el Ba lo lleva o por qué en los sarcófagos, imaginaos que, yo qué sé, le ponen un aceite, pues para indicar que ha habido el aceite. Sin que eso quite que existieran y que por tanto pudiese ser que esto de aquí traduzca literalmente que se ha vertido. Podría ser que simplemente fuese también un signo semiótico, pero yo creo que sí que traduce que se ha vertido, ¿vale? Los lotos, de hecho, en la iconografía egipcia aparecen hasta 3 tipos de lotos distintos. Lo que pasa es que el loto rosa seguramente hasta baja época no está documentado y normalmente los que aparecen son el azul y el blanco. En este caso, y aquí es donde igual meto la pata, pero de estos dos, el loto azul, que es el que en más ocasiones aparece, y lo habéis visto hasta la saciedad en todo tipo de registros, sería una representación de la ninfea Caerulea Savigny, o el lirio sagrado del Nilo, y, como sabéis, es una especie diurna. Sabéis que la diferencia entre estos dos lotos es que el azul es el que se abre con la salida del día y luego en la noche, antes en el Museo de Egipto habían esos lotos que si ibas como tarde ya había fuera una piscinita, no en el del Cairo, digo, y estaban metidos para adentro porque se había ido el sol y si ibas pronto pues estaban saliendo, ¿no? Mientras que el blanco sería lo contrario, entonces la combinación de los dos lotos haría referencia precisamente a todo el ciclo diario, ¿no? Pero el loto azul, que repito es el que más veces sale y es el que aparece siempre encima de las vasijas de vino o encima de los invitados, llamémoslo así, a los banquetes, se ha documentado, creo que el Museo de Manchester hizo un estudio sobre una momia que tenía y quedaban restos, que era una especie igual que la de ahora, que contenía fitoesteroles y flavonoides, que
entre los distintos flavonoides que componen, hay uno que es la miristicina, que es alucinógeno directamente. Así como los otros eran narcóticos y de algún modo relajantes, este es alucinógeno. ¿Qué mejor que alucinar para acercarte a este más allá? Entonces, independientemente de que les gustasen o no las flores, independientemente o no de que tuviesen un significado, si queréis, como de ofrenda, como esos ramos que hemos visto, esos bouquets para la bella fiesta del valle, cuando aparece el loto azul, a mi juicio está indicando que pertenece a este ámbito de lo que sería la alteración del estado, de la ontología, para poder acercarte a ese más allá. Si os fijáis, los van oliendo. Es lo que os decía, no parece tener mucho sentido que vaya oliendo un loto en medio de un banquete. Molesta, es como dejo el loto y voy a comer. Y siempre lo están oliendo. Y además, fijaros que el loto forma parte de una de estas cosmogonías como el lugar del que nace el demiurgo, ¿vale? Y por tanto del que nace el sol, y por tanto cuando nace la vida, y por tanto del que inicia el ciclo, y por tanto del que regenera, y por tanto del que día tras día potencia esta gestación. Tenemos esa cabecita preciosa de Tutankamón, y qué mejor que uno mismo potenciar tu propia regeneración. Pero es que aparte, oler es nuevamente uno de estos juegos de palabras homófonos, puesto que setchi o sechet puede ser oler y puede ser también eyacular, ¿vale? Si es hasta y media. ¡Qué Dios! Vale, pues os enseño una cosa y entonces, vale, perdón. Lo habíamos visto también en el pabilo de Turín claramente. Vemos que tacto, os lo he enseñado antes, se potencia sobre todo a partir de esta segunda mitad de la dinastía 18. Vemos que además hay pequeños juegos, no me da tiempo, como cercopitecos, que no sé qué pintan en las tumbas, que tienen que ver con eso, es una metáfora. Vemos además que hay una serie de músicos, músicas que potencian y que ellos mismos, por lo menos en el caso de los arpistas, podrían constituir en sí mismos uno de estos signos, uno de estos topos literarios, como lo del arpista ciego. No puedo entrar, pero también sería uno de estos elementos que potenciaría la oída. Y vemos que si esto lo aunamos, solo os lo enseño, no hago para no seguir, pero si esto lo aunamos con otra de estas grandes escenas que acostumbra a estar presente en las tumbas y que acostumbraba a leerse de forma literal, igual que el banquete era un banquete, esto era una escena de caza, vemos que muchos de estos iconos que hemos visto también aparecen aquí y que además es que aquí quedan como 35 diapositivas, pero quiero acercarme a una para lo del loto. Espera, casi lo haré más fácil así. Perdón, por el... Es que quiero ir a la tilapia, por lo menos, y acabar con la tilapia. Vale. Un momento que no... Aquí. Es que controlo muy mal el tiempo, perdón. Vale, fijaros que, por ejemplo, en el caso de las tilapias, que os he dicho que era uno de los elementos también que aparecía no solo en esta escena, sino a veces en boles o en pequeños objetos asociados a las tumbas, en sí mismo podría ser, es uno de los iconos yo creo más potentes porque en sí mismo aúna muchos de ellos, ¿no? Se puede como desdoblar. Fijaros que a menudo estas representaciones de caza y pesca nos muestran un solo pez y en ocasiones nos muestran dos. Y muchas de las veces cuando nos muestran dos ligeramente distintos. Estos dos ligeramente distintos, a veces se ve más, a veces se ve menos. Ahora os enseñaré una escena en la que está determinado el término pez con dos distintos. Seguramente aludirían, por un lado, a la tilapia, que es la que tenemos aquí abajo, y por otro lado al látex, a la perca. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque del mismo modo
que tú no puedes esperar encontrar unos papiros en la ladera de la montaña tebana, porque ahí no nace nada, tú no puedes esperar encontrar en el mismo espacio una perca y una tilapia, puesto que uno es de aguas superficiales, con una menor necesidad de oxigenación y al revés, perdón, y del tipo de comida que hay, y otro es mucho más subterráneo. De modo que tú no puedes esperar arponear de un solo arponeo, para que nos entendamos si esto fuese literal, estos dos tipos de peces, sino que aluden nuevamente a un ciclo entero, porque aludiría a aquello que está en las aguas más profundas, más oscuras, más de la noche, más subterráneas, más tónicas, y aquello que está en un nivel mucho más superficial, mucho más solar, mucho más abierto, y por tanto aludiría a este conjunto, no a una escena literal. Pero es que además, cuando aparece solo uno, no aparece la perca, aparece la tilapia. Y aparece la tilapia porque la tilapia, como comportamiento propio que los egipcios, que eran muy observadores, debían ver, tiene la especial curiosidad que ante una posibilidad de peligro como protección de sus benjamines, se come a sus huevos momentáneamente y luego, cuando ya cree que están seguros, abriría. Y al abrir ya habrían eclosionado estas huevas y saldrían directamente los pequeños pececitos. Es decir, se comería y por tanto mataría y por tanto cambiaría de estado los huevos para luego al abrir hacerlos nacer de nuevo. Con lo cual el icono de la tilapia en sí mismo alude a todo este proceso de regeneración constante. Cuando esto lo sumas con otros iconos conjuntamente es lo que os decía de la densidad semiótica máxima. Y esto lo vemos que a veces, fijaros, y así ya lo ligo todo, tenemos boles de Fayenza en los que vemos a tilapias que están relacionadas con flores de loto. Igual es porque querían narcotizarse o probablemente es porque esos nenúfares que están en la parte superior constituían su alimento, pero iconográficamente para nosotros o para el egipcio que quiere combinar estos signos era nuevamente cerrar este círculo, ¿no? Todo lo que implicaría este proceso de transformación, que sería el propio loto, con todo lo que implicaría este proceso de transformación de la propia tilapia. Y termino, esto también era muy chulo, otro día. Esta era la que era solo para presentarla. Fijaros que en una de las tumbas de artesanos, ¿vale? En la de Jajebnet, aparece una escena un poco extraña, porque es una momificación de un pececito, lo digo irónicamente, gigante. Si tiene que representar algún tipo de pez, no puede ser una tilapia. Tendría que ser el látex, que la perca puede llegar a ser muy grande. La doctora de Roche-Noblecourt nuevamente tiene un estudio sobre esto que también os cité, en el que a través de distintas composiciones del libro de salida a la luz del día, creo que es así, aparecen dos transformaciones, una más hacia el principio y una más hacia el final, que lleva a cabo el difunto. Y son, curiosamente, el pez abedjo, la perca, y el pecinet, o bulti, la tilapia. Y, por tanto, probablemente aquí tenemos el sumum, y es normal que esté en una tumba de artesano, que se permite este nivel un poquito más conceptual, porque se parece más al de la primera división, como es que el difunto aparece directamente representado como una de sus propias transformaciones. Algo que el decoro que tenían que seguir los nobles en sus propias tumbas no lo habría podido permitir, porque ahí sí que él es el sujeto de la oración visual. Perdón.